Recientemente, hace 2, 3 días, no recuerdo con exactitud, el presidente Vladimir Putin de Rusia pues amenazó o hizo una insinuación con respecto a la guerra que tienen con Ucrania, de utilizar armas nucleares. Hizo una insinuación bastante preocupante. Y usted dirá en qué nos afecta a nosotros eso aquí de este lado. Pero este tipo de incertidumbres muchas veces generan en la sociedad o en la economía mundial aspectos que van afectando de forma importante todo el planeta Tierra. Amenaza, solamente una amenaza. Y uno ve en las redes sociales como las noticias, luego de esta declaración, muchas personas de nacionalidad rusa que vivían en sus países, pues salieron huyendo del país, evitando quizás algún tipo de conflicto. Y cuando veíamos cómo los boletos de avión para salir de Rusia se agotaron, yo recordaba cómo en estos últimos años nosotros como país también hemos visto cómo muchas personas se han ido de nuestro país, muchos hermanos, muchos familiares, muchos amigos quizás se han ido del país buscando una solución a un problema económico. Y hace un tiempo el Señor Jesucristo decía que en estos tiempos, cuando digo hace un tiempo hablo de más de 2000 años, Él decía, hablando de estos tiempos, que las personas iban a estar de aquí para allá, iban a estar yendo y viniendo. Y vemos cómo las personas dejan su país buscando un mejor futuro. Vemos cómo personas arriesgan su vida para llegar a una nación, pasan travesías importantes, muchos de ellos mueren en el proceso. Y todo esto es producto de esa incertidumbre que se ha generado en estos últimos tiempos. Ahorita no sabemos si es mejor estudiar para un joven, dedicar años de vida formándose académicamente, profesionalmente, o mejor no hacerlo y dedicarnos de una vez a trabajar, porque quizás no sabemos si valga la pena, dicen algunos jóvenes, no se sabe si vale la pena estudiar tanto. Hace un tiempo atrás esto no era una inquietante, esto no era algo de lo que se dudaba. Era algo que se formaba y se le enseñaban a las nuevas generaciones y se les decía, si usted quiere lograr un futuro prometedor, si usted quiere prosperar, estudie, esfuércese, capacítese profesionalmente, y casi que estaba garantizado el éxito profesional y económico de esos jóvenes. Pero en estos tiempos ya no es así. Ya vemos cómo profesionales prefieren llevar a cabo otro tipo de labores en otros países porque consideran que no son valorados o que no son remunerados de la manera que ellos merecen de acuerdo a su formación académica. Esas son incertidumbres que se generan en estos tiempos. Ahorita, en estos tiempos, no se sabe si valga la pena comprometerse para toda la vida con una pareja. No se sabe si realmente el matrimonio en esta sociedad en la que nos encontramos sea algo que tenga un valor importante. Quizás muchos dicen, ¿para qué casarnos? Creo que estamos bien así. Y con el pasar de los tiempos, valores o principios como los del matrimonio, usted y yo hemos visto, somos testigos, cómo son dejados en el olvido. Ya cada vez se le da menos importancia, y no solamente menos importancia, comienza a menospreciarse todo aquello. Estamos en tiempos de incertidumbre, no sabemos si mañana el dólar suba o baje. Usted no sabe qué decisiones económicas se puedan tomar en nuestra nación, qué impacto que puede ocurrir, y entonces las personas se encuentran económicamente muchas veces preocupadas, afanadas, porque realmente no sabemos qué puede pasar. Si recordamos a inicio de año, el costo de $1 aquí en nuestra zona, $1 a pesos colombianos, está muy lejos de lo que es ahorita $1. El costo de $1 para usted adquirirlo en pesos a inicios de año, estamos hablando de solamente un año. Y si volvemos en el tiempo, vemos cómo progresivamente toda esta incertidumbre y toda aquella zozobra cada vez se va haciendo parte de la sociedad. Y usted y yo hemos hecho algo que es preocupante, ¿sabes qué? Es conformarnos con vivir en esa zozobra. Ya nos acostumbramos a que se vaya la luz por mucho tiempo y ya, bueno, creo yo que nos hemos acostumbrado algunos. Ya no lo vemos, o quizás no te has acostumbrado, pero ya comienzas a verlo como algo normal. Ya decimos, qué raro que no se ha ido la luz. Ya comenzamos a ver, quizás las primeras veces que esto comenzó a ocurrir fue una noticia, fue algo impactante, fue algo que nos molestó, fue algo que nos asombró. Pero ya comenzamos a ver cómo la sociedad y el mundo en el que nos encontramos se va deteriorando. Y usted y yo
caemos en el terreno del conformismo y decimos, está bien, es lo que pasa siempre, es normal que esto ocurra. Es normal que la economía mundial esté inestable. Es normal que el dólar, que el euro, que todo. Es normal que las personas emigren de sus países, abandonen sus países. Ya comenzamos a ver eso normal. Al principio quizás era lamentable ver cómo un grupo de venezolanos se fueron a otro país, pero ya comenzamos a verlo como algo que forma parte de la vida cotidiana. Y quiero decirle, amigo, hermano, que usted esté en este lugar, que de todo esto de lo que hemos hablado hasta este momento, el Señor Jesucristo hace un tiempo, y cuando digo hace un tiempo hablo hace más de 2000 años, incluso hace tiempo antes de Jesucristo, la palabra de Dios anunciaba eventos como estos, cosas como estas, que quizás para nosotros fueron en un principio algo normal, pero ya comenzaron a ser parte de nuestra realidad y lo hemos asumido como el día a día, como algo común. Pero no podemos perder de vista que la palabra del Señor anunciaba todas estas cosas. Todas estas cosas las anunciaba las personas. Habrán rumores de guerra, se levantará nación contra nación, habrán terremotos. Recientemente, creo que es la semana pasada, hace muy poco, un terremoto bastante fuerte en México, terremotos. Habrá pestes, habrá enfermedades. Y todas estas cosas, usted y yo las vemos en las noticias, las vivimos muchas veces. La palabra del Señor Jesucristo decía que en estos tiempos las personas irán de aquí para allá y vemos cómo personas viajan grandes distancias buscando un mejor futuro. Y vemos que el Señor Jesucristo decía eso y no captamos y no notamos que quizás, solo quizás, la palabra del Señor es verdadera. Que quizás muchas personas viven su vida viviendo la realidad y lo que la palabra de Dios ha dicho, pero no se ponen a pensar y dicen, ¿será que es verdad lo que dicen los evangélicos? ¿Será que lo que ellos mantienen diciendo y predicando es verdadero? Porque vemos y vivimos lo que la palabra de Dios ha anunciado, pero nosotros muchas veces hemos determinado o preferido darle la espalda al Señor. Y seguir viviendo nuestras vidas como que si lo que está escrito en este sagrado libro fuese un invento del hombre. Quiero que leamos una historia, Éxodo capítulo 4, versículo 1. Usted puede leerlo en pantalla, ¿sí? Puede concentrarse allí. Dice la palabra, Moisés, un hombre, ya vamos a hablar un poco de él. Moisés volvió a preguntar, él estaba hablando con Dios. Moisés estaba hablando con Dios. Y Dios le había delegado ir a liberar a un pueblo que estaba esclavo. Y Dios le estaba dando instrucciones y Moisés estaba conversando con él. Y Moisés le volvió a preguntar a Dios, ¿qué hago si no me creen ni me hacen caso? Eso le pregunta Moisés a Dios. ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? Eso pregunta Moisés, porque efectivamente estamos en una sociedad donde casi que nosotros necesitamos ver para creer. Si usted no lo ve, usted quizás no lo cree. Y Moisés entendía eso y él dijo, yo no puedo presentarme ante un pueblo y decirle, Dios me apareció y me dijo que nos iba a liberar, que iba a hacer cosas. Y quizás él sabía que las personas no le iban a creer. Y estamos en estos mismos tiempos. ¿Sabes que la sociedad está esclava a un conformismo, está esclava del pecado? Y el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, nosotros te decimos, acércate a Cristo. Pero, ¿qué hace la sociedad? No creen. Y el Señor le pregunta, ¿qué tienes en la mano? Le preguntó el Señor y Moisés tenía una vara, un pedazo de madera. Entonces Dios le dice, déjalo caer al suelo, ordenó el Señor, y Moisés dejó caer al suelo la vara, y la vara se convirtió en una serpiente, y Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en vara en sus propias manos. Eso es asombroso, ¿sí? Es algo como impactante. Un pedazo de madera, un pedazo de palo literalmente, él lo pone en el piso, se convierte en una serpiente, la serpiente lo persigue, luego él toma la serpiente y la serpiente se convirtió en madera. Y dice el Señor, escucha esto, ocurre algo asombroso. Esto es
para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Eso hace el Señor. Hace cosas maravillosas para que tú creas. Y quizás tú no has visto algo tan asombroso como esto, pero siempre he dicho que el hecho de que tú pienses en la existencia de la vida, en cómo la vida se formó de forma perfecta y de forma armónica para que tú puedas estar el día de hoy allí sentado, respirando y escuchando lo que estamos hablando, es algo asombroso y debería ser suficiente para que tú creas en Dios. Piensa en eso. Piensa cómo tus oídos pueden procesar las ondas de sonido y esa información puede llegar a tu cerebro. Eso es perfección divina. Es Dios que diseñó eso. Y eso es muy asombroso. Tú y yo no podemos comprenderlo. Pero, ¿sabes qué? Lo damos por hecho. Sentimos que escuchar y que tú estés escuchando este mensaje es algo del día a día. Pero es el poder de Dios manifestándose para que tú creas en Dios. Para que tú puedas decir, qué asombroso que mis oídos, estas orejitas, unas grandes, unas pequeñas, puedan escuchar y puedan captar las ondas de sonido y yo pueda entender lo que se está hablando en esta noche. Eso es asombroso. Cómo mi vista puede procesar la intensidad de luz y toda esa información llega a mi cerebro y usted y yo podemos ver. Eso es asombroso, ¿no es asombroso? Y el Señor, que es tan bueno y poderoso, Él acude a medios asombrosos para captar tu atención. En el caso de este pueblo, Dios le dijo, yo voy a hacer que un pedazo de palo se convierta en serpiente, porque eso debería asombrarlo, para que ellos crean. Y yo pregunto, ¿qué esperas tú que ocurra en tu vida para que tú creas en el Señor? Si ya tú estás viviendo el milagro del poder de Dios en tu vida, con el hecho de que tú estés sentado aquí el día de hoy. Eso dice el Señor, esto lo hago para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, me he aparecido a ti. Y continúa el Señor hablando con Moisés y le dice, ahora ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Y Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Se enfermó, metió su mano al pecho, la sacó y estaba enferma. Y insistió el Señor, llévatelo otra vez al pecho. Y Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó, estaba sana, como el resto de su cuerpo. Un milagro. Es un milagro de Dios. Una enfermedad ha sido sana. Dice la palabra del Señor, y creo que presta atención a esto, versículo 8. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. ¿Sabes que el Señor Dios hace cosas asombrosas para que tú creas en Él? Cosas maravillosas hace. Te da el oxígeno gratis te da el oxígeno. Puedes respirarlo, puedes caminar, tienes tus articulaciones funcionales. El milagro de la vida ocurre día tras día. Muchas personas nacen día tras día y es algo normal que las personas nazcan. Pero es el milagro del Señor, el poder de Dios haciendo cosas asombrosas. ¿Sabes para qué? Para que tú puedas creer en Él. Todo eso hace el Señor. Dice la palabra que Él sostiene la creación. Y aunque muchas veces en estos periodos de incertidumbre nuestra visión se enfoca en lo malo que pasa, en lo negativo, en las guerras, en las enfermedades, en las cosas que verdaderamente pareciera que impactan nuestras vidas, el Señor te está diciendo, yo estoy haciendo cosas asombrosas por ti. Cosas milagrosas está haciendo el Señor por ti. Cosas maravillosas. ¿Y sabes por qué? Porque Él está diciendo, tal vez esa persona vaya a la iglesia y entienda que yo soy real y que yo existo. Dice la palabra del Señor, Él dijo, yo hago cosas milagrosas, tal vez ellos puedan entender. Amigo, tal vez el Señor te ha traído el día de hoy a este lugar para que tú le conozcas, para que tú entiendas que Él es real, para que tú conozcas su poder y tú no sigas viviendo tu vida ignorando que Dios existe y que Dios es real. Tal vez quizás ese es el propósito con el cual Dios te trajo el día de hoy a este lugar. Ezequiel capítulo 22, vamos a hablar de otro hombre, de otro individuo llamado Ezequiel, al cual Dios también le dio una misión y le dijo, él está narrando, dice, Dios me dijo, hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día
de hoy. Estamos hablando de un grupo de personas que Dios mismo dice son rebeldes, se han rebelado contra mí. Y si nosotros leemos eso y decimos, esos israelitas sí son malos, se rebelaban contra Dios, pero es la sociedad en la que nos encontramos actualmente. Una sociedad que es rebelde, una sociedad que rechaza el mensaje que la iglesia de Cristo lleva. Una sociedad donde en algunos lugares ya quieren aceptar que personas mayores de edad tengan relaciones sexuales con menores, con niños, porque el niño está en plena libertad de descubrir su sexualidad. Así lo dicen personas, así lo dicen algunas partes de la sociedad. En una sociedad que dice, mi cuerpo es mío. O sea, no dice, mi cuerpo es de Dios que me creó, sino mujeres que dicen, mi cuerpo es mío y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera y yo puedo matar a una vida porque mi cuerpo es mío. Eso es una nación o una sociedad que Dios claramente pudiera decir, esa sociedad se ha rebelado contra mí porque la vida, el dador de la vida es Dios. Tu cuerpo no es tuyo, tu cuerpo te lo dio Dios. Tú vives, tú das cada paso porque Dios así lo permite. Pero esta gente decía, no, esta gente era rebelde y estamos en una sociedad que es rebelde. Una sociedad que quiere vivir su vida como si su vida fuera de ellos. Como que si el hecho, comienzan a ignorar el milagro de la vida y comienzan a asumirlo como que soy dueño de mis acciones porque mi cuerpo es mío y yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo vivir mi vida como yo decida vivirla, ignorando que hay un Dios y rebelándose, como dice allí la palabra del Señor, rebelándose contra Dios. Y dice, Dios, te estoy enviando, él continúa hablando, a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle, así dice el Señor omnipotente. Un pueblo obstinado y terco. Estamos en una sociedad obstinada y terca. Se cansan ya de, estos evangélicos otra vez la misma broma. Y somos tercos porque sabemos que vamos rumbo al desastre y seguimos caminando rumbo al desastre. Sabemos que nuestro planeta Tierra lo estamos destruyendo. Lo estamos destruyendo como sociedad. El ser humano está destruyendo el planeta Tierra. Se estima que escucha esto es importante, se estima que para el año 2050, si Cristo no ha venido, porque Cristo va a venir, no sabemos si antes o después, pero va a venir, es una verdad bíblica. Se estima que para el 2050 el 40% de las especies vivas se van a extinguir. ¿Y sabes por qué? Producto del desarrollo del hombre. Nosotros somos causantes, el ser humano ha sido causante de la extinción de seres vivos, de animales, de algunas especies, producto de toda la industrialización, de todo lo que el ser humano lleva a cabo y todo lo que el ser humano desarrolla. Se consiguió plástico, el plástico, que es algo algo que no se degrada, tarda muchísimos años. Se ha conseguido plástico a más de 2000 metros de profundidad en el mar. El hombre destruyendo el biosistema que Dios creó allí, la perfección. Se ha conseguido en peces, se ha conseguido que han ingerido plástico y eso los ha intoxicado y se han muerto. Y somos nosotros, la sociedad del ser humano, que somos tercos. Sabemos que eso afecta, y no te estoy hablando de lo espiritual, sí. Te estoy hablando de algo que sabemos que la contaminación se lo enseñamos a nuestros niños en las escuelas, los tipos de contaminación, cómo un vehículo puede afectar la capa de ozono. ¿Eso lo sabemos o no lo sabemos? Pero el ser humano es terco y dice, vamos a seguir destruyendo, vamos a seguir dañando. Y de igual manera, el ser humano puede ver el poder de Dios, puede ver cosas maravillosas, puede ver cómo el cielo, la expansión de los cielos, la palabra dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué es más maravilloso que el cielo? Algo hermoso, algo perfecto, algo tan infinito. Y nosotros decimos, queremos seguir viviendo nuestra vida en terquedad, alejándonos del Señor. A ese pueblo terco, obstinado y rebelde, Dios, mira, yo no sé si tú te identificas, pero yo reconozco que quizás a veces he sido rebelde, he sido obstinado y terco, y a ese pueblo Dios quiere hablarle. Y yo quiero decirte que no importa cuál sea tu condición, Dios quiere hablarte el día de hoy algo. No importa si tú has vivido una vida de rebeldía con el Señor, si has vivido ignorando la verdad de la palabra del Señor, si has vivido experiencias negativas en tu pasado, a ese pueblo rebelde, obstinado y terco, Dios tiene el interés de hablarle, y eso es algo maravilloso.
Eso es algo que impacta mi vida, que él comienza a describir a ese pueblo, pero él dice, yo quiero hablarle a ese pueblo. Yo quiero hablarle a esa sociedad que asesina niños. Yo quiero hablarle a esa sociedad que quiere vivir su vida de la manera que ellos quieran. A ese pueblo el Señor quiere hablarle. Y el Señor le dice, tal vez te escuchen, tal vez no te escuchen, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Eso dice el Señor. ¿Sabes qué, amigo? Agradecemos de parte del Señor que tú hayas venido a este lugar. Y como dice ahí el Señor, tal vez tú entiendas, escuches o no lo que se está hablando, pero el día de hoy Dios ha hablado a tu vida. Porque ahí lo dice el Señor. ¿Sabes que el interés de la iglesia de Cristo, de la iglesia como esta y las demás iglesias que quizás hacen este tipo de labor de hablar del Señor, es para que tú puedas conocer del amor del Señor? Quizás, y quizás tú eres uno de los que ha rechazado el Evangelio y quizás tú no has entendido, quizás no te convence el hecho de que hay que ir a una iglesia, de que hay que congregarse, de que hay que hacer ciertas cosas. Tal vez, como dice el Señor, tal vez tú entiendas, tal vez no entiendas, pero amigo, Dios es real. Dios sigue sosteniendo la creación, Dios sigue haciendo milagros día tras día en tu vida. ¿Y sabes por qué hace eso el Señor? Porque el Señor te ama. Y dice la palabra, y esto es un mensaje para el pueblo de Dios, le dice, tú, hijo de hombre, le habla a Ezequiel, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas y vivas rodeado de escorpiones, no temas por lo que digan, ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo obstinado. Esto es un mensaje para ti que eres iglesia. ¿Sabes qué te está diciendo el Señor? No te detengas. No puedes parar. No puedes limitarte porque quizás no te prestan atención. Y es por eso que la iglesia de Cristo tiene que ser insistente. Tiene que continuar hablando del Evangelio. Amigo, por eso, por ese mensaje, es que la iglesia de Cristo sigue compartiendo el mensaje del Señor. Por muchos años. Esta iglesia este año cumplió 39 años. Es poco tiempo realmente. Desde Jesucristo, por más de 2000 años, la iglesia de Cristo ha sido insistente en el mensaje. Y sabes que los han perseguido, los han asesinado. Este libro, muchos emperadores intentaron erradicarlo de la sociedad, hicieron montañas de Biblias y las quemaron porque consideraban que todo esto era dañino y perjudicial para la salud, pero para la salud de la sociedad atentaba en contra. Emperadores dijeron que esto atentaba en contra de la democracia. Y por eso querían quemar. Muchas personas, muchos líderes políticos han dicho que la religión quiere atentar en contra de la nación, de la democracia. Pero a pesar de todo eso, el mensaje del Evangelio ha llegado a tus oídos el día de hoy. Y tú estás el día de hoy sentado en una iglesia. Eso es maravilloso, eso es poderoso. Y eso denota que Dios es real y que Dios verdaderamente está comprometido con alcanzarte y con que tú le conozcas. El Señor por muchos años ha insistido para que tú puedas conocerle. Y que tú estés sentado el día de hoy en estas instalaciones es muestra de que Dios te ama mucho y que Dios es real. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Qué maravilloso. El Señor es real y no importa si tú no le escuchas, o quizás no importa, sí importa. Pero para el Señor no va a dejar de amarte, el Señor no va a dejar de insistirte, el Señor no va a dejar de tocar a tu puerta porque tú no le escuches. De igual manera, el Señor va a seguir dándote el oxígeno y te vas a poder ir a tu casa. En el nombre del Señor vas a llegar a tu casa y vas a disfrutar una hermosa promesa que hay en la palabra del Señor, es que tú puedes acostarte, dormir y despertarte porque el Señor te sustenta. Tú puedes hacer eso. Yo creo para ti que tú vas a hacer eso el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios te sustenta. Porque mientras tú duermes, tú no tienes control de tu respiración, pero Dios te creó tan perfectamente para que tú respires mientras duermes y mientras roncas. Eso es asombroso. No tienes control de tus pulmones, no tienes que estar preocupado porque quizás tus pulmones se vayan a parar y dejes de respirar, sino que el Señor sostiene la creación y lo seguirá haciendo para tu vida. Versículo 7, tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero tú proclamarás mis palabras. Amigo, no seas rebelde. Escucha el mensaje del Señor. Si alguien te ha invitado a este lugar, dile a esa persona, yo quiero conocer más del Señor. Yo quiero acercarme más al Señor.
Y dice la palabra en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Sabes que el Señor Jesucristo no hizo absolutamente nada malo? Absolutamente nada malo hizo el Señor Jesucristo. Tú sí has hecho cosas malas, yo he hecho cosas malas. Hemos hecho cosas malas, cosas lamentables. Quizás hemos ofendido a alguna persona. ¿Sabes que el Señor Jesucristo no ofendió a nadie? Quizás hemos dicho una mentira por allí para que no nos peleen en la casa. El Señor Jesucristo dice la palabra que no cometió pecado, no dijo mentira, no se halló en él absolutamente nada de pecado. Y a esa persona que no cometió pecado, Dios lo trató como debería tratarte a ti el día de hoy. Sabes que tú y yo no merecemos estar aquí el día de hoy respirando, no lo merecemos. Nosotros, ¿sabes qué es lo que merecemos? Un castigo por toda la maldad que hasta el día de hoy hemos hecho. Y ese castigo que nosotros merecemos lo recibió nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo porque te ama y porque Él ha sido insistente contigo. Y lo seguirá haciendo hasta que tú dejes de respirar. Hasta que el Señor determine quizás terminar con la vida de una persona. Porque la palabra de Dios enseña que todo don perfecto viene de lo alto. Y la vida es algo maravilloso, algo asombroso. Y podemos decir, eso es de Dios. Que tú puedas respirar es de Dios. ¿Y sabes qué quiere Dios? Dios quiere que tú te reconcilies con Él. Eso quiere Dios. Eso es bonito, ¿no es bonito? Eso es hermoso. Dile al que tiene al lado, eso es hermoso. Eso es maravilloso. Eso es asombroso. Lo que el Señor hace por ti y lo que el Señor seguirá haciendo. El que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y la iglesia de Cristo debe seguir insistiendo como Dios le mandó a Ezequiel. Le dijo, tú vas a hablar, así no te presten atención. Amigos, si tienes algún hermano en Cristo que quizás cada vez que te ve te dice vamos para la iglesia, si cada vez ya tú dices qué fastidio, yo quiero que sepas que es Dios que está insistiendo en tu vida. No mires ahí a tu amigo como que qué fastidio este evangélico. O sea, cada rato que me ve comienza invitando. Si tienes un familiar cercano que te insiste, comienza a ver como que es que Dios quiere hacer cosas asombrosas en tu vida y te está tocando a tu puerta. Quizás es Dios que está haciendo milagros como el de la vara, quizás está haciendo milagros de sanidad, te está dando el milagro de la vida y quizás es porque Dios quiere que tú escuches de Él y tú le conozcas. Estoy convencido que Dios quiere que tú le conozcas. No rechaces su voz. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Amado Rey, tuya es la honra, Padre. Tuya es la gloria.